préstamos y sobregiro bancarios. Vamos a empezar definiendo qué es un préstamo. Un préstamo es una operación financiera mediante la cual una entidad financiera entrega a un cliente una cantidad determinada de dinero mediante un contrato. Esta cuenta tiene su clasificación. La podemos clasificar en préstamos personales, préstamos hipotecarios, préstamos personales, préstamos hipotecarios, préstamos rotativos, préstamos prendarios y préstamos a la producción. Su manejo contable se abona con el valor de los préstamos obtenidos en bancos, financieros o concedidos por los accionistas y en general con el valor de los préstamos documentados a favor de personas naturales y cuyo vencimiento es menor a un año. Se carga con el valor de las cuotas pagadas a los prestamistas con finalidad de amortizar o parcialmente la obligación. Su medición inicial y medición posterior. La medición inicial, un préstamo por pagar a corto plazo, se medirá inicialmente el valor recibido de efectivo o depositado en cuenta corriente o de ahorro de la entidad. La medición posterior, los préstamos por pagar al final del periodo, se informa que se medirán al costo amortizado, utilizando el método del interés del efectivo y todos los costos del financiamiento. Se reconocerán en resultados. Los sobregiros bancarios. El sobregiro bancario hace referencia a los pagos que hace el banco que exceden el saldo de la cuenta habiente. Estos sobregiros bancarios los podemos clasificar como sobregiros bancarios y sobregiros reales. El manejo contable de los sobregiros bancarios se abona con el importe recibido por sobregiro bancario por parte de las instituciones financieras, préstamos de accionistas y también con los traslados que se realicen de la cuenta, préstamos bancarios, a largo plazo por el valor de los vencimientos a menos de un año. Se carga con el valor de los abonos parciales o totales para cancelar los créditos a corto plazo y con los depósitos o remesas para cubrir los sobregiros bancarios. La medición inicial y posterior. Los sobregiros bancarios se medirán inicialmente y se reconocerán en una cuenta por pagar al importe presente de cuentas por pagar en efectivo al banco. Se medirán posteriormente al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo. Las cuentas y los documentos por pagar. Primeramente hablaré un poco sobre las cuentas por pagar. ¿Qué son estas? Pues básicamente son aquellas que representan las obligaciones que tiene la entidad. Las obligaciones de pagar por mercadería o adquisiciones de bienes y servicios, pero estas tienen que ser diferentes a las mercaderías al crédito. Las cuentas por pagar se pueden clasificar a corto plazo. Estas son menores a 90 días y también se pueden clasificar a largo plazo. Estas son mayores a 90 días y menores a un año. El manejo contable de esta cuenta. Pues bien, esta cuenta se abona con el valor de adquisición de mercaderías recibidas al crédito. Esta cuenta se carga con los pagos parciales o totales y con los descuentos y devoluciones. La regulación técnica contable de esta cuenta, pues básicamente las cuentas por pagar se medirán inicialmente al costo de la contrapartida recibida a cambio de reconocer la obligación. La medición posterior de esta cuenta será al final del periodo económico sobre el que se informan las cuentas por pagar. Se medirá el costo menos los montos de amortización efectuados a la deuda. En segundo lugar, los documentos por pagar. Estos son aquellos en que consta la promesa de pagar incondicionalmente en una fecha determinada cierta cantidad de dinero. Los documentos por pagar se clasifican de igual manera en a corto plazo, es decir, que son menores a 90 días, y en a largo plazo, es decir, que son mayores a 90 días, pero menores a un año. El manejo contable de esta cuenta. Esta cuenta se abona con el valor de las obligaciones contraídas que se documentan con los títulos valores. Esta cuenta se carga con los pagos parciales o totales
totales. La regulación contable de esta cuenta. Los documentos por pagar se medirán inicialmente al costo de la contrapartida, a cambio de reconocer la obligación. Y en la medición posterior se medirán al final del periodo económico, sobre el que se informan los documentos por pagar. Se medirá el costo menos el monto de amortización efectuados a la deuda. La siguiente cuenta son las remuneraciones por pagar a empleados en el corto plazo. Esta cuenta representa el valor adeudado por la empresa a sus empleados en el corto plazo, en concepto de planillas, comisiones, bonificaciones, aguinaldos, entre otras, como una retribución a sus servicios. Este tipo de remuneraciones se clasifican en corto plazo, largo plazo, en beneficios post-empleo y beneficios por terminación. Su manejo contable se abona con el valor de las cuotas patronales de seguridad social, AFP, INSAFORP, a cargo de las empresas, de acuerdo a lo prescrito en las leyes de la República, y el valor de las vacaciones y aguinaldos, de acuerdo al Código de Trabajo. Se carga con los pagos que realiza la empresa a los beneficios de las cuotas patronales y a los trabajadores en concepto de vacación y aguinaldo. Su medición inicial y posterior. La medición inicial dice que las obligaciones por beneficios a empleados a corto plazo se medirán inicialmente a valor del aporte que tiene que efectuar la empresa en seguridad social y provisional, como también para cubrir las prestaciones establecidas en el Código de Trabajo. Su medición posterior. Las obligaciones por beneficios a empleados las obligaciones por beneficios a empleados a corto plazo a final del periodo que se informa se medirán al valor de estos beneficios a empleado menos los pagos efectuados a las instituciones públicas o privadas correspondientes. Acreedores varios, empezando con la definición. Los acreedores varios representan las obligaciones de pagar que tiene la entidad. Estos se clasifican en ordinarios privilegiados reales y personales. El manejo contable. Se carga por la disminución de pagos o bonos a la deuda y se abona cuando se quiera la obligación o cuando incrementa la obligación. Medición inicial y posterior. La medición inicial se reconocerán inicialmente como una cuenta por pagar al precio de la transacción indicado en la factura. La medición posterior se medirá el costo amortizado. Provisiones. Una provisión es una obligación presente surgida de sucesos pasados y de los cuales se espera que la entidad se desprenda de beneficios económicos en una cuantía estimada y en una fecha de vencimiento incierta. Las provisiones se clasifican en provisiones para impuestos, provisiones para otras responsabilidades, para reestructuraciones, provisiones para actuaciones medioambientales, provisiones a corto plazo, provisiones por retribuciones al personal a largo plazo. El manejo contable. Se carga por las estimaciones de los devengos anuales y por el importe imputado a la cuenta de pérdidas y ganancias de los costos por servicios pasados. Se abona por la disposición que se realice en la provisión y por el reconocimiento de ganancias actuariales. Medición inicial y posterior. En medición inicial, una entidad medirá una provisión como la mejor estimación del importe requerido para cancelar la obligación en la fecha sobre la cual se informa. Medición posterior. Una entidad cargará contra una provisión únicamente los desembolsos para los cuales fue originalmente. Una entidad revisará y se ajustará las provisiones al 31 de diciembre de cada año para reflejar la mejor estimación. Retenciones y descuentos. Definición. La retención es la cantidad que se retiene de un sueldo, salario u otra percepción para el pago de un impuesto, de deudas en virtud de embargo, es decir, te retienen ahora para asegurar el pago del impuesto. Es un porcentaje sobre las rentas de las personas o entidades que tengan que abonar o estén sujetas a retención. El descuento es una reducción o disminución en el precio de un objeto o de un servicio. De este modo, el descuento es presentado como un beneficio para el comprador, pero para esto no es necesario que el vendedor pierda parte de la plata que ha invertido en comprar dicho producto para la venta, o que el precio con descuento esté por debajo de sus honorarios por sus servicios prestados.
Clasificación: cotizaciones al IS, cotizaciones a la AFP, retenciones de impuestos sobre la renta, órdenes de descuento bancos y otras instituciones, Procuraduría General, IVA retenido a terceros, otras retenciones. El manejo contable: se carga por el pago que la empresa realice a los beneficiarios de las retenciones. Se abona con el valor de las retenciones efectuadas a los empleados y a terceras personas, cuando por mandato de ley se establezcan, tales como impuestos sobre la renta, IS y AFP. Se reconocerá un pasivo de retenciones por pagar por los importes descontados a los empleados o terceros en concepto de contribución a la seguridad social, o por aspectos tributarios o de otro índole solicitados por instituciones legalmente establecidas que deben pagarse a corto plazo. Su medición inicial será el valor de descuento efectuado de pagar la planilla de salarios u otro tipo de remuneración. Su medición posterior es al final del periodo, que se informa que se medirán al valor de la retención menos los pagos efectuados a las instituciones públicas o privadas. Presentación: se presentarán dentro del pasivo corriente en el estado de situación financiera cuando se determine que su pago no excede a 12 meses. La empresa revelará en las notas a los estados financieros un detalle de los tipos de retenciones y descuentos y los nombres de las instituciones a que se les adeuden. El control interno contable: llevar un control protege al negocio del fraude mediante la reducción y eliminación de la posibilidad de que empleados ficticios o que ya no estén sigan en la nómina, manteniendo actualizados los registros de empleados en todo momento, que reflejan la tasa de pago que cada empleado recibe y los beneficios previstos. Como procedimiento de control adicional, la persona o personas encargadas de la preparación calculan la indemnización debida a cada empleado. Un negocio sin los procedimientos adecuados de control interno sobre la cuenta de beneficios a empleados corre el riesgo de que la compensación, aguinaldo, bonos, salarios se expida a los empleados que ya no están. IVA débito fiscal: es el impuesto al valor agregado, recargado en las boletas, facturas, liquidaciones, notas de débito y notas de crédito, emitidas por el concepto de venta y servicios efectuados en el periodo tributario respectivo, al impuesto que le carga un responsable inscrito a sus clientes. El débito fiscal es una consecuencia al IVA de las ventas. Clasificación: se clasifica por ventas a consumidores, por ventas a contribuyentes, percepción del IVA. El manejo contable: se carga con el valor del crédito fiscal deducible del débito fiscal en el periodo tributario, con un impuesto al valor agregado trasladado en las notas de crédito cuando se concedan descuentos y devoluciones a los clientes que son contribuyentes del impuesto y al final del periodo tributario. Si el débito fiscal es mayor al crédito fiscal, el saldo resultante se liquidará con la cuenta 2112 y con la subcuenta impuestos por pagar 211203 del IVA. Se abona con el valor del impuesto al valor agregado determinado de conformidad con la ley y documentado en comprobantes de crédito fiscal y notas de débito, con la transferencia o presentación de servicios, sea a contribuyentes del impuesto y a final del mes con el valor del impuesto determinado por las ventas y prestaciones de servicios a consumidores finales. Su saldo es acreedor. La naturaleza de la cuenta del débito fiscal generado por transferencias y prestaciones de servicios a consumidores y contribuyentes del impuesto al valor agregado. Regulación técnica contable. Reconocimiento: representa el débito fiscal generado por transferencias y prestaciones de servicios a consumidores y contribuyentes del impuesto al valor agregado. Medición inicial: con el valor del impuesto al valor agregado determinado de conformidad con la ley y documentado en comprobantes de crédito fiscal y notas de débito cuando la transferencia o la prestación de servicios sea a contribuyentes del impuesto y a final del mes con el valor del impuesto determinado para las ventas y prestaciones de servicios a consumidores finales. Medición posterior: al final del periodo tributario, si el débito fiscal es mayor al crédito fiscal, el saldo resultante se liquidará con la cuenta de impuestos por pagar. Presentación: el IVA débito fiscal se representará en el estado de situación financiera como un pasivo corriente. Revelación: la empresa revelará en las notas de estados financieros al impuesto al valor agregado de cada venta realizada en el ejercicio contable. Procedimientos de control interno contable. Totalidad: debe decidirse
de acuerdo a la evaluación en función del riesgo de auditoría y del control interno. Si se auditarán la totalidad de las ventas efectuadas durante el periodo en que se realizará la auditoría o solo se tomará una muestra de aquellas ventas más significativas. Confirmación. Confirmar en terceros la veracidad y legalidad de las mercaderías entregadas en consignación. Confirmar con aquellos clientes de mayor importancia relativa el monto de las ventas efectuadas, tanto al contado como al crédito, al final de determinar la correcta contabilización del IVA por contribuyente. Confirmar con clientes los descuentos, bonificaciones y devoluciones de mercadería. Análisis. El análisis va dirigido a la correcta centralización de auxiliar de ventas en los libros principales de acuerdo con las técnicas contables. Dividendos por pagar. Definición. El dividendo es la parte del beneficio que se reparte entre los accionistas de una compañía. Constituye la remuneración que recibe el accionista por ser propietario de la sociedad. La cantidad es variable según los resultados anuales que la empresa ha obtenido. Lo propone el Consejo de Administración para su aprobación en Junta General y puede ser de muchos tipos: bruto, neto, a cuenta, extraordinario, complementario, etc. Los dividendos por pagar son deudas con accionistas por dividendos activos, sean definitivos o a cuenta de los beneficios del ejercicio. Clasificación. La clasificación de los dividendos. Dividendos acumulados, acumulativos, complementarios, decretados, de liquidación, devengados, diferidos, en acciones, en bonos, en efectivo, en obligación, extraordinarios, no reclamados, omitidos, ordinarios, parciales, por cobrar, por pagar y preferentes. El manejo contable. Se carga con los pagos parciales o totales de los dividendos decretados por la Junta General de Accionistas. Se abona con el valor de las utilidades cuya distribución ha sido acordada por la Junta General de Accionistas que aún estén pendientes de pago. Su saldo es acreedor y la naturaleza de su cuenta es que el valor de las utilidades cuya distribución ha sido acordada por la Junta General de Accionistas y que aún estén pendientes de pago. Regulación técnica contable. Reconocimiento. Se reconoce el pasivo dividendos cuando la Junta General de Accionistas o socios, según el tipo de sociedad, deciden el decreto de dividendos de las utilidades obtenidas en periodos contables anteriores. Medición inicial. Los dividendos por pagar se medirán inicialmente al valor del dividendo establecido en la Junta General de Accionistas o socios, según el tipo de sociedad. Medición posterior. Los dividendos por pagar al final del periodo que se informa se medirán al valor de los decretos efectuados en el periodo menos los pagos efectuados a los socios o accionistas en el caso. Presentación. Los dividendos por pagar se presentan dentro del pasivo corriente en el estado de situación financiera cuando se determine que su pago no exceda a 12 meses. Revelación. La empresa revelará a las notas a los estados financieros un detalle de los tipos de dividendos por pagar y de los montos de los socios. Procedimiento de control interno contable. La venta de la deuda incrementa los riesgos que las utilidades sean cambiantes para los nuevos propietarios. Los dividendos son complementados con un dividendo adicional cuando las utilidades lo justifican. Los gerentes determinan si hay un crecimiento brillante para su empresa. Pueden comenzar a pagar grandes dividendos con las expectativas de mantenerlos en el tiempo. Si la utilidad de la empresa decae o si ocurre una pérdida en un periodo dado, los dividendos pueden resultar bajos o nulos. Impuestos por pagar son aquellos que las entidades tienen la obligación de pagar en un periodo menor de 12 meses. ¿Cómo es su reconocimiento? El reconocimiento se reconocerá como un pasivo corriente para los impuestos de los importes pendientes de pago de las ya sea por las obligaciones tributarias establecidas en la República y que se pagarán en un periodo no mayor de 12 meses. La medición inicial. Los impuestos por pagar se medirán inicialmente al valor determinado al aplicar las normativas correspondientes y la medición posterior. Al finalizar el periodo económico sobre el que se informan los impuestos por pagar se medirán al costo menos las entradas del fisco. Ahora bien, su función contable. Se abonan con el valor de los impuestos por pagar, el IVA, la renta, los impuestos municipales, la provisión de pago a cuenta, etc. ¿Y cómo se cargan?
se carga con el valor del pago total o parcial que se realicen los impuestos respectivos con la retención del IVA, los impuestos municipales, etc. Ahora bien, su clasificación de las cuentas se puede clasificar como el impuesto sobre la renta, el IVA por pagar, los impuestos municipales y la provisión de los pagos de cuenta. Ahora bien, un ejercicio sobre el impuesto sobre la renta. Vamos a calcular el impuesto sobre la renta. El cálculo del impuesto sobre la renta, primero tenemos que sacar, nos dan nuestra utilidad antes de la reserva legal, la cual es aquí 20.500. Después le tenemos que restar la reserva legal deducible, que es igual a $1.435. Le sumamos el impuesto a las operaciones financieras, que son 282.36. Después le sumamos el CSC, que son $35. Todo esto nos va a dar igual a nuestra renta imponible, que serían $19.382.36. Pero esto solo es nuestra renta imponible. Falta todavía sacarle la reserva legal total. ¿Cómo le sacamos la reserva legal total? Pues la multiplicamos por el 30%, que sería 0.3. Esto nos da un total de $5.814.71. Ahora bien, al hacer nuestro registro contable, primero cargamos los gastos por impuestos sobre la renta corriente, que sería todo el valor total de los $5.814.71. Y los abonamos contra el impuestos por pagar, contra los impuestos para pagar sobre la renta. Y esta es por la determinación del impuesto sobre la renta. Ahorita simplemente lo determinamos. Ahorita vamos a hacer el pago de la cuenta. ¿Cómo hacemos el pago? Ponemos el impuesto sobre la renta y los gastos pagados por adelantado. Los abonamos contra el pago a cuenta.